Lectura de los 5 minutos de oración en el hogar, mes de abril, si la oración se hace en la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tu presencia, Dios bondadoso y Padre nuestro. Te agradecemos que nos hayas dejado empezar el presente día, pues despertamos una vez más al conocimiento de nuestra propia existencia que tu amor nos concede y sostiene. El saber que existimos es el don más grande de tu bondad. ¿De qué nos serviría existir ante tu presencia si no estuviéramos conscientes de ello? Además, nuestra vida está profundamente unida a la tuya, por el gran amor del cual nos has hecho participar. De tu amor no podemos dudar, es el nuestro hacia ti el que falla con mucha frecuencia. Nos disponemos ante la grandeza de tu majestad a los 5 minutos de oración. Te pedimos que des fuerza a la debilidad de nuestra mente y enciendas el fuego de tu amor en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Hoy es domingo 2 de abril. Celebramos el Domingo de Ramos, por la gracia de Dios. Los textos bíblicos están en Isaías capítulo 50 del 4 al 7, en Filipenses capítulo 2 del 6 al 11 y en San Mateo capítulo 26 del versículo 14 al capítulo 27 versículo 66. Isaías 54 al 7. El Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo, y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos, y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Yahvé está de mi parte, y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra, y yo sé que no quedaré frustrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Filipenses 2 del 6 al 11. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Mateo 26 del 14 a San Mateo 27, 66.
Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata, y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: Vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: El maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: En verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿Seré yo, Señor? Él contestó: El que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿Seré yo, acaso, maestro? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: Aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: Siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: ¿De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. El traidor está a punto de llegar. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y por las
autoridades judías. El traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es. Arréstenlo. Se fue discretamente donde Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre y él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero así había de suceder y tienen que cumplirse las Escrituras. En ese momento Jesús dijo a la gente: A lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pero Pedro lo iba siguiendo de lejos, hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: En el nombre de Dios vivo, te ordeno que nos contestes: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió: Así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más: a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas diciendo: Ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué deciden ustedes? Ellos contestaron: Merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban, diciéndole: Mesías, adivina quién te pegó. Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: Tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, la vio otra sirvienta que dijo a los presentes: Este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando: Yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Sin duda que eres uno de los Galileos, se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre, y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió los 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: He pecado, he entregado a muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿Qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando
las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: no se puede echar ese dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese hombre, porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles a cuál de los dos querían que les suelte, ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, y les dijo: ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato les soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos, y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!». Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón, y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un lugar que se llama Gólgota o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: «Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días. Si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz». Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: «Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo.
Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3 Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunas de las presentes decían: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían: déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en 2 partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el templo y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También estaban allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré. Ordena pues que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato le respondió: ahí tienen un guardia, vayan ustedes y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellaron la piedra que cerraba la entrada y pusieron guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo, el siervo de Yahvé, que ofrece la espalda a los que le golpeaban y que no oculta su rostro a insultos y salivazos. ¡Qué misterio! Ese rostro divino que resplandece gloriosamente es escupido y abofeteado. Esas espaldas que sostienen el mundo terminarán siendo rotas a golpes y latigazos. Se nos presenta un Mesías de condición divina, pero que se olvida de ella, un Mesías que se abaja y se rebaja, se oscurece y se empequeñece hasta aparecer como un esclavo y como un cualquiera. Un Mesías que se somete a las más duras humillaciones y a los más crueles tormentos hasta la cruz. Se nos presenta un Mesías vendido y traicionado por uno de los suyos, abandonado por casi todos, agonizando en Getsemaní entre fríos sudores de sangre, juzgado y condenado escandalosa o despectivamente por varios tribunales, burlado, abofeteado, apaleado, ridiculizado cruelmente, para terminar en la cruz.
Pero hay una luz poderosa que ilumina todo ese proceso. Esta luz es el amor. Es lo que da sentido y la clave de interpretación de esa historia. Sin ella, todo se convertiría en tragedia absurda. Pero hay un amor que todo lo explica y que convierte la tragedia en un drama pascual. No entenderemos nada del misterio si no descubrimos el amor latente en cada palabra, en cada silencio, en cada gesto. La pasión de Cristo sin amor es un crimen vulgar. La pasión con amor es una historia más hermosa que la salvación. Pero no es suficiente saber lo que pasó, hay que comulgar con él. No basta contemplar, hay que asumir. No basta acercarse, hay que compenetrarse. O mejor, que Jesús entre en ti y prolongue su pasión y su resurrección en ti. Porque el amor es más fuerte que la muerte, porque el gozo está más allá del sufrimiento, porque la cruz es semilla de Pascua. La última palabra no es el grito desgarrador del Calvario, sino el saludo de Cristo resucitado. Oración final comunitaria. Hermanos, Cristo resucitado está presente entre nosotros. Él presenta ante el Padre nuestra oración. Por eso digámosle, Señor mío y Dios mío. Señor, como la primitiva comunidad cristiana, también nosotros compartimos la palabra de los apóstoles, la Eucaristía y la oración. Ayúdanos a hacer fructificar los dones que el Espíritu nos ha confiado a cada uno de nosotros a fin de realizar una verdadera fraternidad. Señor mío y Dios mío. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, que los primeros cristianos tenían un solo corazón. Por desgracia, Señor, estamos llenos de contradicciones y nos destruimos los unos a los otros. Pero tú eres más fuerte que nuestras divisiones, danos un corazón nuevo. Señor mío y Dios mío. Señor, los cristianos tenían un solo corazón. Por desgracia, vivimos temiendo de los demás, pero tú eres más fuerte que nuestras angustias, danos un corazón nuevo. Señor mío y Dios mío. Señor, los creyentes tenían un solo corazón. Por desgracia nuestro corazón está como muerto, pero tú eres más fuerte que nuestra miseria. Danos un corazón nuevo. Señor mío y Dios mío. Señor, concédenos a todos la gracia de una fe sencilla y auténtica, que no necesite de ver para creer. Señor mío y Dios mío. Se pueden agregar otras peticiones. Oremos. Señor Jesucristo, como todas las generaciones cristianas que nos han precedido, también nosotros te amamos sin haberte visto. Sin verte creemos en ti. Ayúdanos en medio de un mundo que no cree a permanecerte fieles hasta el final. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Retirémonos en paz y demos gracias a Dios.